7:59 de la noche del 29 de mayo del 2023. Ya son las 8 en punto de la noche. Bienvenidos todos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Muy bien, recordemos que estudiamos la Biblia todas las mañanas de lunes a viernes a las 5 el Antiguo Testamento y a las 8 de la noche el Nuevo Testamento. Bueno, un saludito a Jorgito, allá en Ecuador, Edelmira. Buenas noches, mi hermano, bendiciones para todos. Ah, qué alegría. Buenas noches. Muy bien, ¿cómo están? Livia, Lisset, Yadira, Gladibel en Venezuela. Dios les bendiga a todos. Bueno. Amén, amén. Para todos. Quiero invitarlos, recuerden, invitarlos para que nos vean en Facebook. Vamos a ver si ya estamos transmitiendo un momentico. Nos vean en las diferentes plataformas, ¿sí? Aquí en Facebook sí, ya estamos transmitiendo Apocalipsis número 4. Los papas católicos y el error de la sucesión apostólica, el segundo video. Para los que quieran ver los videos anteriores en YouTube, David Menco Zafra, entra a la página de YouTube, entra, ¿cómo se dice?, al canal, va a encontrar muchos videos, pero aquí en lista de reproducción los va a encontrar en orden. Aquí está, por ejemplo, Apocalipsis. Hay muchos más videos que puede ver, pero Apocalipsis, y vamos en 3 videos, ¿ok? Hoy es el número 4, el video número 4. Bueno, recordemos rápidamente que en la clase pasada vimos 3 argumentos de los 10. Son 10 argumentos. 10 argumentos que usted puede dar a cualquier cura católico, sacerdote, a cualquier persona del catolicismo para mostrarle que la sucesión apostólica no es cierto. ¿Qué significa la sucesión apostólica? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, según la doctrina católica, desde el apóstol Pedro hasta el día de hoy, según ellos, ha existido una línea de papas, eso le llaman a la línea apostólica, una línea de papas ininterrumpido, que son los papas que han llevado a cabo o han dirigido la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Y ellos alegan que por eso el catolicismo es la verdadera iglesia. Eso alegan ellos. Ajá. Bueno, se me estaba olvidando aquí otra idea por el cual esa sería otra idea del catolicismo. Me toca realizarla. Bueno, lo otro que debemos analizar son que tenemos 10 argumentos bíblicos, históricos, científicos, para darnos cuenta que eso no es cierto. Estamos estudiando Apocalipsis, ¿verdad? Y en Apocalipsis tenemos que estudiar todo esto que vemos acá. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de solo Roma y vamos a hablar del trono de Pedro, así se llama, el trono de Pedro. Lo primero es que el trono de Pedro, el catolicismo asegura que Pedro vivió en Roma y junto con él el apóstol Pablo fundaron la iglesia. Ya debatimos ese argumento. El segundo argumento, el evangelio de Pedro versus el evangelio de Pablo. Y el tercer argumento, el del sumo pontífice. Los que no han visto esa clase, la dimos el viernes, ya está grabada, la puede ver en YouTube. Oído. Hay personas que piensan que cuando uno estudia Apocalipsis, va a estudiar eventos catastróficos, ¿sí? Eventos que producen miedo, temor y temblor, cuando la misma Biblia nos dice que no.
En el capítulo 1, versículo 3, cuando hablamos la introducción de Apocalipsis, vimos que Apocalipsis es para obtener alegría, dicha, gozo, porque esos castigos es precisamente para los malos. Otra cosa, Apocalipsis, para poderlo entender, hay que leer otros libros obligatoriamente de la Biblia. ¿Cuál? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque en Apocalipsis vamos a encontrar referencias fuertes de todos los libros de la Biblia. Sobre todo, hay unos especiales que vamos a estudiar: Daniel, Ezequiel, Zacarías, Mateo 24, 25. Y todo esto lo vamos a ir analizando. Por eso debemos tomarnos el tiempo. Ahora, ¿por qué estamos estudiando la sucesión apostólica? Porque el apóstol Juan, vámonos a Apocalipsis, capítulo 1, por favor. A ver, los que me ayudan a leer la Biblia, ¿se encuentran por ahí? Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice, por favor? Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 9. Dale. Una visión del Hijo del Hombre. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Ahora, sigo entonces. Dale. Versículo 9 del primer capítulo de Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Hasta ahí. ¿Sí? Hasta ahí. Entonces nótese que el Pablo está diciendo, que él se encuentra en la isla de Patmos. Eso es algo que no se nos puede olvidar. Cuando lleguemos a ese versículo, vamos a analizarlo bien. Ahora, no hemos entrado todavía al libro, porque primero hay que poner bases históricas, hay que colocar bases científicas para darnos cuenta que el libro de Apocalipsis es cierto. Muchas personas dicen, no, ese libro es falso, ese libro no es real. ¿El problema cuál es? Que la historia registra a Juan enviado a la isla de Patmos por el emperador Domiciano. Y el emperador Domiciano, ya estudiamos los emperadores, recuerdan, esa fue la segunda clase. Los que no lo han visto, ahí está en YouTube, los emperadores, para que pueda entender bien acerca de esto. Déjenme mostrarle por aquí una diapositiva. Aquí están los emperadores y vemos, por ejemplo, a César Augusto, a Tiberio, a Claudio, a Nerón, a la dinastía Flavia, que son Vespasiano, Tito Domiciano, el papá Vespasiano, sus dos hijos que después fueron emperadores, los que destruyeron Jerusalén, el arco de Tito, donde está el grabado de la destrucción de Jerusalén, el Coliseo de Roma, y tenemos a Juan, que en el año 90 después de Jesús es desterrado a la isla de Patmos por el emperador Domiciano. Eso es histórico. Hay un problema que vamos a analizar. Juan está vivo. Pedro ya ha muerto hace casi 2 décadas atrás. Juan se encuentra vivo. ¿Alguien está levantando la mano, Juliet? Juliet, ¿levantaste la mano? ¿Por qué no sales ¿Por qué no sales el en vivo en Facebook? Porque no sales, me están preguntando y no te sale la notificación. Bueno, la verdad me acabo de ver en vivo en Facebook. Yo me vi. Ahí estoy. Me estoy viendo en este instante. Ahí estamos saliendo nosotros. Sí, hermano, no está saliendo en Facebook. Hay algunos que me han llamado también. Pues sí, estamos en Facebook. Que no te puedes ver, hay que ver si tú no lo tienes privado para ti solo. O sea, si tú no tienes esa opción para ti solo, no estás dejando ver en el público. Imagínense que sí. No sé por qué es la segunda vez que lo hacen. Gracias por recordarme, ¿oyeron? Muchas gracias. Sí, estaba privado, dígales que estamos saliendo.
No sé por qué, discúlpenme y gracias, repito, por llamarme y avisarme. No sé qué sucede, pero estos programas o este algoritmo me lo manda a privado. Es la tercera vez que nos lo hace. Ya estamos, pregunten por favor, ya estamos transmitiendo por Facebook públicamente. ¿Listo? Bueno, déjenme revisar otra vez a ver si está público. Sí, ya está público. Muchas gracias por estar pendientes. Listo. Estaba diciéndoles entonces que Apocalipsis se escribe en el año 90, Juan está desterrado, ¿ya? Y uno de esos son los 10 argumentos para poder enseñar que la iglesia de Jesucristo no es la iglesia católica. Ya hablamos de 3 argumentos. Se encuentran en YouTube, David Mencosafra, ahí puede buscar la clase pasada número 3, hoy es la número 4. Y el cuarto argumento que vamos a entrar es nada más y nada menos el tercero fue el sumo pontífice. El cuarto argumento se trata sobre vicario de Cristo. ¿Han escuchado hablar ustedes que el Papa es el vicario de Cristo? Anoten esa palabra, por favor, Vicarius Christi, lo que significa en lugar de Cristo. Se denomina vicario a la persona que ejerce las funciones de otra, en todo o en parte, por delegación y nunca con carácter propio. La sustituye por tiempo indefinido o determinado. ¿Qué sucede? Que según esta tradición católica, el Papa es la persona que Cristo tiene en la tierra para representarlo. ¿Me hago comprender? Y según ellos, según lo que enseña el catolicismo, que Él es el vicario de Cristo, el representante de Dios en la tierra. Ahí es donde nosotros tenemos que ir a mirar las escrituras y darnos cuenta que eso no es cierto. Por varias razones. La primera, que aquí la tengo escrita: el apóstol Pedro no es el vicario de Cristo, porque el que ejerció la función de presidir el primer concilio de Jerusalén, Hechos 15, fue Jacobo el Bueno, el hermano de Jesucristo, y quien ejercía el cargo de obispo de Jerusalén. No sé ustedes dónde estén anotando los 10 argumentos, pero este cuarto argumento va directamente a Hechos 15 y a Primera de Timoteo capítulo 4, a los dos. ¿Listo? Vámonos para Hechos 15. Aquí hay otro argumento que me acaba de suceder, perdónenme, ya no son, bueno, vamos a dejarlos en 10, pero el número 4 tiene 2 aplicaciones. Recuérdenme ahorita darle la segunda, porque se me acabó de venir a la mente. Hechos capítulo 15. Vamos a leer despacio. Si hay algún católico que me esté escuchando, con mucho respeto, lo que voy a decir, no estamos en contra de los católicos, ¿oyeron? Estamos en contra de la doctrina, no estamos en contra de las personas. No es que el señor Jorge Bergoglio me caiga mal, no, alias Francisco I, no es que me caiga mal, es que el problema es que lo que ellos están enseñando no es cierto. La representación de Jesús en la tierra no fue Pedro, no es el Papa hoy. Hasta ahora estamos en el cuarto argumento, nos faltan 6. Oído. ¿Qué dice Hechos capítulo 15? Vamos a ir despacio para entender lo que está sucediendo. A ver, Hechos 15, déjenme buscarlo acá para poder... ¿Hechos 15 qué? Versículo 1 en adelante, Bueno, amén. Póngale cuidado, yo lo voy a leer, ¿ok? Despacito. Ok. Entonces algunos que venían de Judea, o sea, la región, Jerusalén es la capital de Judea, enseñaban a los hermanos, ¿sí? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés,
no podéis ser salvos. ¿Qué sucede? La iglesia cristiana primitiva, oído, se empezó a conformar de judíos. Si usted va a Hechos capítulo 2, el día del Pentecostés, se va a dar cuenta que el Espíritu Santo, las lenguas que hablaba, eran de las diferentes regiones de donde esa gente había venido. Pero toda esa gente era judía. ¿Estamos claros? Ahora, la iglesia primitiva inicia con aproximadamente 3.000 judíos, solo judíos. Y, por ende, normal pensar para ellos que tenían que tomar la ley de Moisés, la Torá. Recuerden que cuando hablamos de la Torá, se le llaman a los 5 primeros libros de la Biblia, y debían cumplir las leyes de la Torá, que son aproximadamente unas 20 alrededor, leyes diferentes. Entre ellos, debían incluir Génesis capítulo 15 o 17. Déjenme mirar aquí en mi Biblia. Génesis capítulo 15 o 17, que habla de la señal de la circuncisión. A ver, Génesis 17, sí. Como esa es la señal del pacto entre los israelitas, entre Abraham, y los israelitas también recibieron esa orden. Dios le dijo a Moisés: todo niño varón que nazca en Israel a los 8 días debe ser circuncidado. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, sí, acaba con la ley y trae un nuevo pacto. Y los judíos pensaban que todavía seguían la tradición de circuncidar. Por eso en el Concilio de Jerusalén inicia que los fariseos que habían entrado dentro del Evangelio enseñaban: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ustedes no pueden ser salvos. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y una ¿qué? Anótele ahí, Judas 3. Judas 3 dice que debemos contender ardientemente por la fe. No está diciendo que nos pongamos a pelear, ¿yo? Ardientemente no significa que usted se agarre a trompadas con un católico, con un adventista, con un mormón. No. Ardientemente es con pasión, con ganas. Pero siempre recordemos lo que hemos aprendido. Si la verdad no está recubierta de amor, no es verdad, es una simple opinión. Sigamos en Hechos 15:2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, ¿con quiénes? Con los hermanos que en Judea estaban enseñando que había que circuncidarse, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos. Por favor, subrayen eso. Subraye que hay una diferencia entre apóstoles y ancianos. Oído, no es lo mismo. Esa palabra anciano es la palabra griega presbíteros. Anoten eso en su Biblia. Presbíteros. Y enseguida le escribe Primera de Timoteo capítulo 3. Y entre paréntesis, a presbítero le coloca la palabra obispo. Una cosa es el apóstol o el anciano, una cosa es el apóstol o el obispo, no es lo mismo. Ya vamos a explicar el por qué. Levantó la mano Juliet, ¿tienes alguna pregunta? No, la última palabra de los obispos, ¿cómo es? ¿Cómo se escribe? La palabra presbítero o presbíterus en griego, presbíterus en castellano, presbítero, es la palabra anciano o la palabra obispo, es la misma.
Primera de Timoteo capítulo 4 y Tito capítulo 3. Déjenme mirar un momentico aquí a Tito. A ver. Tito capítulo 3 no. Capítulo 2. Es la misma palabra. En Primera de Timoteo usan la palabra obispo. Y en Tito capítulo 2 usan la palabra anciano, pero en el griego original, que recuerden que la Biblia no se escribió en castellano. Es más, ni el castellano existía todavía. Saben, en el Imperio Romano se hablaba latín. El latín después de ciertas cosas da el castellano, ¿ok? Esa es la palabra, presbíteros. Sigamos leyendo. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Como la iglesia primitiva eran solo judíos, para ellos era una sorpresa que los gentiles también estaban entrando al cristianismo. Que los gentiles, como Nicodemo en el capítulo 10, Pedro quedó sorprendido. Primero, Pedro no entra a la casa de un gentil. Los judíos entrar a la casa de un gentil, eso es una ofensa. Juliet, ¿tienes la mano levantada? ¿Quieres decir algo, Julie? No. Y Dios le dice, me hace un favor, van a venir por ustedes. Llega a la casa de ese hombre y lo visita. Y para Pedro, en el capítulo 10 de Hechos, es impresionante que él está hasta ahora explicando el Evangelio y el Espíritu Santo que se derramó sobre Cornelio. Y Cornelio empezó a hablar en lenguas. Entonces ahí nos damos cuenta que los gentiles recibían el Espíritu Santo. Por eso están muy alegres. Y aquí en el concilio de Jerusalén oído, ese concilio nace ¿por qué? Porque hay judíos diciendo que todavía vivimos bajo la ley. Estamos en el 2023 y aún así hay cristianos que siguen diciendo que hay que guardar el Shabbat, que cuidado usted no celebra el Hanukkah, que cuidado que tiene que ponerse el talí, que tiene que tocar el chofar, que todavía hay que... Vamos a ver si eso es cierto. Presten atención. Versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, los presbíteros, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho. Versículo 5. Pero alguno de las sectas de los fariseos que habían creído, recuerden ustedes que la palabra fariseo hoy tiene un término peyorativo, es un término despectivo, el cual nosotros utilizamos metafóricamente hablando la palabra fariseo para una persona religiosa hipócrita. Pero no sé si ustedes recuerdan que un día Jesús dijo, mire, lo que ellos les dicen que hagan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Qué está diciendo? Jesús no estaba en contra de la enseñanza de los fariseos, estaba en contra de sus actos. Por eso les dice un día, hipócritas, sepulcros blanqueados, por fuera se ven hermosos, por dentro están muertos. Pero Jesús nunca fue en contra de la enseñanza de ellos. Por eso decía, hagan lo que ellos hacen. Y hubo fariseos que se convirtieron al cristianismo. Pero ¿qué significa ser fariseo? Bueno, anoten esto, no sé, pueden colocarlo iniciando Mateo, iniciando el Nuevo Testamento. Cuando Jesús nace, hay 4 sectas fuertes. Una de ellas, los fariseos, que son los doctores de la ley. Anote eso, por favor, en su Biblia. Váyase a Mateo, iniciando los evangelios, y coloque ahí, fariseos, doctores de la ley. Coloque saduceos, doctores de la ley. ¿Cuál es la diferencia? Bueno.
Entonces no sé cómo quiere hacerlo usted. Yo normalmente lo hago fariseo, no es igual a saduceo. Así lo hago yo. En mi mente lo tengo así. Los saduceos y los fariseos tienen una diferencia. ¿Cuál? Que los saduceos no creen en la resurrección. Los fariseos sí. ¿Estamos claros? Los saduceos no creen en la resurrección. Bueno, es que tengo un problema con una tecla aquí. No me está funcionando la S. Estamos escribiendo tantos que no me está funcionando la S y necesitaba escribir resurrección. Alguien que me ayude a buscar ahí en la concordancia electrónica cuando Pablo está expresándose y los fariseos y los saduceos se encuentran, lo van a apresar y Pablo inteligentemente dice, es que en la resurrección de los muertos, y cuando él habla de la resurrección de los muertos, se levantan los saduceos a discutir, se levantan los fariseos y empiezan a pelear entre ellos y Pablo se aprovecha y se va. No sé si alguien me ayude con ese texto. Bueno, mucha atención. Son 4, ¿cierto? Primero los fariseos y los saduceos. Son doctores de la ley, pero los saduceos no creen en la resurrección, que va a venir la resurrección. Tercero, están los escribas. ¿Quiénes son los escribas? En esa época, escribir no era para todo el mundo. Las personas que escribían son personas que pudientes, de dinero, que son capaces de pagar no una escuela y un colegio, porque eso no existe. Las escuelas y los colegios oído para niños nacen hace 150 años atrás en algo llamado el despotismo ilustrativo. Pero antes, si un niño quería aprender, le enseñaban en la sinagoga, por ejemplo, los judíos. ¿Me hago comprender? Y si usted era un gentil, tenía que tener dinero para pagar un mentor. Y los mentores eran los profesores de los niños en el tiempo antiguo. Bueno, mucha atención. Los escribas son precisamente las personas encargadas de traducir, o no de traducir, perdón, de transcribir la Torá a otras partes. No hay imprenta. Johann Gutenberg todavía no ha nacido. Él nació por allá en el año 1500, 1400. Entonces no hay imprenta. ¿Cómo hacían? Había unas personas especialmente educadas, ¿para qué? Para poder escribir la Torá y el Tanaj, el Antiguo Testamento, porque el Nuevo todavía no existe. Hasta ahora están naciendo la iglesia. Y ellos son los encargados de poder hacer ese trabajo. ¿De qué? De transcribir. Ellos conocían la ley. No son doctores de la ley, pero la conocen y tenían una secta aparte. ¿Ok? Van 3. Yadira, ¿cuáles son las 3? ¿Quién me dice las 3? Fariseos, saduceos y escribas. Hechos 23:6. Hechos 23:6. Vamos a buscar Hechos 23:6. Esto es importante conocerlo, ¿sí? Los que levanten la mano, por favor, déjenla levantada. Si ustedes la bajan, se me olvida que. Hechos 23:6. Vamos a ver qué dice Hechos 23:6. Entonces Pablo, notando que una parte era saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Entre paréntesis, escríbale ahí, testigos de Jehová. Pero los fariseos afirman estas cosas. ¿Sí? Entonces,
Nótese eso. Mire que quieren golpear a Pablo, ya quieren echarle mano, y logró Pablo medio a armar un alboroto para que llegaran los romanos. Bueno, pero ese no es el tema. Cuarta secta. Primera fariseos, segundo saduceos. Recuerden que los dos son doctores de la ley. Se diferencia en que no hay resurrección. Y tercero, los escribas. El cuarto, los celotes. Los celotes, con Z. Y los celotes, colóquenle entre paréntesis, guerrilleros espirituales. ¿Qué significa? Era una secta que creía que cuando el Mashiach llegara, iba a volverse el rey y acabaría con el imperio romano. Recuerde que los judíos viven en su tierra, pero las 10 tribus del norte están desaparecidas. Miremos este mapa. Aquí logramos ver, por ejemplo, el mapa en el tiempo de Josué. En el tiempo de Josué, o sea, unos aproximadamente 1000 años, 800 años antes de Jesús. Y en este mapa de Josué están todas las 12 tribus de Israel, pero en el tiempo de Jesús, estas 10 tribus del norte están desaparecidas. Entre paréntesis, segundo de Reyes 17, Salmanasar, rey de Asiria, se la llevó y no han vuelto hasta el día de hoy. Está la promesa de que van a volver. Solamente queda aquí en Judá. Simeón ha sido absorbida por Judá. Por eso se habla de judíos. Por eso usted escucha allá hablar de judíos, pero los judíos son una tribu de las 12. No se le puede olvidar eso. Bueno, ¿quiénes son los celotes? Por ejemplo, había un discípulo celote. Alguien búsqueme el dato ahí, por favor. ¿Sí? Los celotes eran personas que estudiaban por las escrituras, la parte donde los profetas dicen que el Mashiach iba a reinar, pero los celotes hasta el día de hoy no leen Isaías 53, donde dice que el Mashiach primero tiene que sufrir y morir para después ver la gloria. A Jesús, si no estoy mal, en 3 ocasiones oído, dicen los evangelios que Jesús está predicando y que la gente está tan emocionada y enardecida que quieren coger a Jesús y volverlo rey. ¿Y qué hacía Jesús? Se escabullía y se perdía. Todavía no era el tiempo. Entonces, esas son las 4 sectas. ¿Listo? Volvamos otra vez a Hechos, capítulo 15, versículo 5. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Nótese, en el versículo 1 solo dice que era circuncidar conforme al rito de Moisés, pero en el versículo 5 ya nos amplía el espectro. El concilio de Jerusalén no es solo por la circuncisión, también cuando dice mandarles que guarden la ley, está hablando del Shabbat. Y recuerden que nosotros ya estudiamos ese tema. Para los nuevos o las personas que nos vean por primera vez, nosotros, mis amados hermanos, no celebramos el Shabbat. El sábado no es el día de reposo. Ah, David, entonces el día de reposo es el domingo. Tampoco. Esa es una tradición de Constantino el Grande, que adoraba a sus dioses el día domingo, y ese día recibió en el cielo una marca, una cruz, que decía: por este signo vencerás, y ahí es donde él le pone a todos los escudos la cruz, cristianiza el ejército y nace la Iglesia Católica con Constantino el Grande. No es el domingo. David, entonces, ¿cuál? Léase los últimos capítulos de Hebreos 3 y léase los primeros versículos, en los últimos versículos de Hebreos 3 y los primeros versículos de Hebreos capítulo 4. Y ahí le dice que hay otro día de reposo.
que Josué no les dio el reposo. Por eso Dios habla de otro día, que no es el domingo, no es el sábado, sino que es Jesucristo. Él es el día de reposo. Pero David, nosotros entonces debemos guardar el día de reposo. Pues sí, ¿cuándo es? Todos los días. Vivimos en reposo todos los días. Ahora, no confunda reposo con ser un ocioso, ¿no? No. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis cargados, trabajados, yo voy a hacerlos descansar. Y los apóstoles se enfrascan ahora con los fariseos a hacerle entender que no vivimos bajo la ley. Entonces presten atención, versículo 6. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Después de mucha discusión, subraye y póngale número 1, Pedro se levanta. Cuando usted oído a esto, mucha atención, porque aquí es donde se utilizan ciertas falacias y usted no lo van a dejar mostrar en orden, sino que van a presionarlo para pasar por encima. Y le van a decir, es que el apóstol Pedro es el vicario porque él fue el que presidió el concilio de Jerusalén. Y aquí dice que habló de primero. Sí, el problema no es que hable de primero. El problema es quién es el que habla de último y dice que se tiene que hacer, y no fue Pedro. Ya vamos para allá, leamos. Se reunieron los apóstoles, los ancianos, versículo 6. Después de mucha discusión se levanta Pedro y dice, varones hermanos, vosotros sabéis, y empieza a contar el testimonio de que el Espíritu Santo llega el evangelio a los gentiles. Versículo 9. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo qué? Sobre la cerviz de los gentiles, de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Cuál yugo? El de los fariseos. Que usted tiene que cumplir la ley de Moisés, los 620 mandamientos, imagínese. Imagínense nosotros viviendo en la ley. Y se lo digo a todos los que hoy celebran Shabbat y dicen que hay que cumplir eso. Una pregunta, ¿por qué cumplen el Shabbat y no cumplen el resto? La Biblia enseña que un solo punto de la ley violado, se viola toda la ley. Un solo punto de la ley cumplida, usted tiene que cumplirla toda. Entonces imagínense un hombre llegando, una persona llegando a su casa. Imagínense preguntándole a esa persona, ¿usted tiene la menstruación? ¿Qué? Sí, permítame primero, ¿usted tiene la menstruación? Sí, ¿por qué? No me toque, no se me acerque. ¿Dónde se sentó usted? No me puedo sentar ahí, porque hay unas leyes sobre la menstruación fuertes. Eso ya no se hace. Bueno, tenía la mano levantada Yadira. ¿Querías decir algo? No, acerca de eso de lo que usted dijo del Shabbat, que algunos dicen que como está en la ley, hay que cumplirlo. Ah, bueno. Pero, por ejemplo, hay unos que, los de los adventistas, ellos dicen que no tanto porque están toda la ley, sino porque están los 10 mandamientos. Pues es que los 10 mandamientos son de la ley. ¿Sí? Los 10 mandamientos hacen parte de la ley. ¿Ya? La Torá la recibe Moisés en el monte del Sinaí y los 10 mandamientos inician ahí. Ahí inicia la Torá y todas las leyes que le da, no solo en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, eso es la Torá. Ahora, ya Juliet tiene la mano levantada, ¿quieres decir algo? Julie, nada. Bueno, mucha atención. Se activó sola. Ah, bueno, gracias. Ok, sigamos leyendo. Mucho cuidado. Versículo 11. ¿Por qué usted en el versículo 10 dice, le van a colocar la ley a los gentiles? Versículo 11. Creemos que por la gracia del Señor seremos salvos sin ninguna obra,
Yo no tengo que guardar la ley, no tengo que circuncidarme. Entonces toda la multitud cayó. Y ahora se levantó ¿quién? Bernabé y Pablo. Contaban grandes maravillas que Dios había hecho entre los gentiles. ¿Se acuerdan que Pablo había dicho, ya no voy a estar más con los judíos, ahora me voy a los gentiles? ¿Sí? ¿Qué más dice? Y cuando ellos callaron, se levantó un cuarto personaje, Jacobo. Jacobo, el justo, o Santiago. Oído, se levantó el hombre que escribió la epístola de Santiago. Recuerden que Jacobo es en hebreo y Santiago es en griego. Jacobo, que viene de Jacob, la palabra Jacob en hebreo Jacobo, y Santiago, que viene de San Jacob, San Jacobo, Santiago, San Jacob, es la misma palabra. Este Santiago, este Jacobo, oído, es el hermano natural de Jesucristo. ¿Oyeron? Él es el obispo de Jerusalén. Presten atención. ¿Están reunidos quiénes? A ver. Los apóstoles. Uno, los apóstoles. ¿Quién más? Los ancianos. Los ancianos. Pablo, Bernabé. ¿Más quién? Micrófono, Yadira. Están reunidos todos, los de Santiago, Pablo, Bernabé. Sí, pero los grupos. Los grupos son los apóstoles, los ancianos y la iglesia. Y están en un concilio hablando qué es lo que hay que hacer. Y se levantaron un apóstol, Pedro habló. Se levantó Bernabé y Pablo habló. Alguien que lea Hechos 14. ¿Qué dice, por favor? Ojo con esto, que hay personas que no comprenden que la Biblia... ¿sí? Edelmira, levantaste la mano. Hechos 14. ¿Qué dice, por favor? Cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, Pare. rogaron su... ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Cuando lo oyeron. Los. No dice los, dice lo. No sé, tal vez tu Biblia tiene un error. ¿Qué dice en su Biblia? Sí, tiene un error porque dice los. Los apóstoles. LOS. ¿Los qué? Apóstoles, ¿quiénes? ¿Quiénes? Pero el lo antes de oyeron sí, es con el león nada más. Ah, Cuando pero, lo oyeron. pues sí. Cuando espere. Es que los apóstoles están oyendo al sacerdote de Júpiter diciendo barbaridades. Entonces, cuando los apóstoles, ¿sí?, oyen en el versículo 11 que Dios es bajo semejanza de hombres, ellos oyen eso, pero ese no es el tema. El tema es que el versículo 14 llama a Bernabé apóstol. Eso es interesante. Pero bueno, no es el tema, dejémoslo ahí. Entonces, Hechos 15, ¿cierto? Hechos 15. Hablaron Bernabé y Pablo. Hechos 15, versículo 13. Y cuando Bernabé y Pablo guardan silencio, se levanta Jacobo respondiendo diciendo: varones hermanos, óiganme. Y empieza a hacer referencia de quién, del apóstol Pedro, de Simón. Y le dice: Simón ha contado cómo Dios está entre los gentiles por primera vez, ¿cierto? Empieza a nombrar las profecías. Empieza a hablar de Amós capítulo 9, versículo 11 y 12, que habla del tabernáculo de David, que Dios lo va a restaurar.
¿Quién es el que está dando cátedra? ¿Quién es el que está hablando doctrina? Santiago. Santiago. Pedro cuenta lo que sucedió. Bernabé y Pablo cuentan lo que sucedió. Pero el anciano Santiago, el hermano de Jesús, que es el obispo, el anciano de Jerusalén, y más adelante les voy a mostrar ese argumento. Ahorita estamos hablando del vicario, ¿no? Del vicario. Más tarde vamos a hablar que una cosa es obispo y otra es apóstol. No me pueden decir, bueno, espera, no quiero volver un ocho ahí, hablemos del vicario. ¿Quién es el representante de Dios en la tierra? ¿Es Pedro? Y se levantó Santiago y empieza a dar cátedra de profecía. Versículo 19. Subrayenlo y pónganle un letrero grande, marcador resaltado. Por lo cual yo juzgo, o sea que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. La pregunta es, ¿quién dio la última palabra? ¿Quién dio cátedra? ¿Y quién dijo lo que se tenía que hacer? ¿Fue Pedro o Santiago? Santiago. Entonces Pedro no es el vicario. ¿Por qué? Porque el que preside el concilio de Jerusalén es el anciano de Jerusalén, Santiago. Él es el que guarda. Es más, se me vino otra que no la tengo anotada. Váyanse para Gálatas. Gálatas, déjenme buscarlo por favor, que no sé el versículo exacto. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. ¿Dónde está? O capítulo 4. 2:7. A ver, 2:7, 2:7. No. ¿Qué quiere decir? Cuando reprende, ahí está, versículo 11 al 21, que Pablo reprende a Pedro, pero no quiero hablar de reprender, que ese es otro argumento más adelante. Quiero hablar que le dice, versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, perdónenme que tengo que mostrarle esto también a los del Facebook, Gálatas capítulo 2, versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de ¿quién? De Jacobo. Comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. ¿Qué pasa? Que Pedro tenía que rendirle cuentas a Santiago, y Santiago enviaba gente, y cuando esa gente llegaba a preguntarle a Pedro qué estaba pasando, Pedro se retraía y ya no andaba con gentiles, voy a andar con solo judíos. ¿Por qué? Por miedo de Santiago. Santiago es el primer obispo de la iglesia cristiana. Tiene una autoridad tan grande que hay libros históricos que demuestran, oído a lo que les voy a decir, que Santiago era la única persona que podía entrar en el templo de Jerusalén como cristiano. Le llaman Santiago el justo, el bueno, así le llaman. Y ese sobrenombre se lo ganó, ¿por qué? Porque era reconocido como el hermano de Jesús. Hoy el tema no es hablar de Santiago, hoy el tema es hablar de Pedro. Sí. Después hablamos de Santiago y muestro todo esto. Pero Santiago era un hombre intachable que ni los fariseos podían hablar mal de él. Disculpa David, ¿ese es Santiago 11 o Santiago, perdón, el capítulo? Gálatas capítulo 2, versículo 12. Pedro, Okay, gracias. Pedro, antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, recuerden que son el mismo nombre, vaya hacia Hechos,
Jacobo, el que se levantó en el versículo 13, es el que está hablando. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí que el vicario de Cristo es Pedro cuando Santiago es el que tiene la batuta? Yo sé que aquí hay unas preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Pero espérense que esos son argumentos que se van a necesitar más adelante para poder hablarlos, ¿sí? Pero, no, es el siguiente argumento. Pero quiero dejar claro, Pedro no es el vicario, porque Pedro no quedó como el encargado de la iglesia. El encargado de la iglesia era el anciano Jacobo, o Santiago, el hermano de Jesucristo. ¿Listo? Quédese ahí. Ahora vamos al quinto argumento. ¿Cuál es el quinto argumento? Precisamente el fruto de esto que estamos hablando. El quinto argumento, el cuarto aquí creo que está anotado. Quinto argumento, apóstol versus obispo. Creo que esto está mal escrito, debería escribirle no es igual. Apóstol no es igual a obispo. La palabra obispo del griego presbíteros, que se traduce en castellano anciano, es un título de características administrativas. Realmente es un cargo que se le daba a ciertos hombres que cumplían ciertos requisitos. Ya vamos a leer 1 Timoteo 3. El apóstol no es obispo porque tienen funciones diferentes. El obispo se dedica a administrar los bienes y recursos de la iglesia para que a nadie le falte sustento y las viudas, huérfanos y ancianos reciban comida. El apóstol es el encargado de poner el fundamento que es Jesucristo y se dedica a la obra ministerial. Somos un cuerpo y tenemos funciones y operaciones diferentes, pero una sola cabeza que es Jesucristo. Présteme atención. Le voy a pedir un favor. Una cosa es lo que dice la Biblia, otra lo que se hace hoy. No me vaya a empezar a decir, ay, pero David, esto no sucede hoy. No, eso ya es otra cosa. Yo no lo voy a decir a los pastores cómo tienen que administrar su iglesia, eso es cuestión de ellos. Pero sí les voy a decir algo. Hechos capítulo 6. Vámonos para allá. Hechos capítulo 6. Dice, lo voy a leer despacito. Hay que leer milimétrico. En aquellos días, ¿cuál? Donde la iglesia está creciendo, donde están predicando el día de Pentecostés, donde empieza la gente a vender sus casas y a dársela a los apóstoles, ¿sí? ¿Por qué, David? Porque venía la destrucción de Jerusalén. Ya el Espíritu Santo sabe lo que va a pasar. Y la gente le está colocando en el corazón, venda la casa y todo. Eso no quiere decir que ahora usted venda la casa y me la dé. No. Eso era en esa época que venía la destrucción. Claro que ya viene la destrucción otra vez, pero nadie le va a decir a usted que haga eso. Bueno, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración ¿de quién? De los griegos contra los hebreos. De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Recordemos que la iglesia cristiana cumplía una función social. Viudas, ancianos y niños les ayudaban. Eso tiene mucho que ver con la tradición del diezmo y la ofrenda. Por allá en Deuteronomio capítulo 14, si no estoy mal, dice que cada tercer año había que traer el diezmo para que el extranjero, la viuda, el pobre, el huérfano pudiera comer. Entonces hay que dar diezmo cada 3 años. No. Daban diezmo todos los años. Creo que se presentaban 3 veces ante el sacerdote a entregar. Pero cada 3 años se recogía para quién. Lo mismo hizo la iglesia. ¿Por qué? Porque no ha llegado el concilio de Jerusalén donde empiezan a poner orden. Entonces la iglesia tiene ciertas cosas. Y las viudas de los griegos, las ancianas de los griegos, no les están dando comida. ¿Por qué? Bueno, eso sucede en todas partes, ¿no? Primero la rosca. Entonces, los que sirven la comida
le daban a los suyos primero. Y empieza a haber una murmuración. Presten atención. Versículo 2. Entonces los 12, recuerden que ya Matías estaba dentro de los 12, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Oído, Hechos capítulo 16, hay una distribución de factores, de funciones, perdón. Nosotros los apóstoles nos dedicamos ¿a qué? A la palabra. Imagínense. Tras de que hay que predicar, de que hay que enseñar, hay que discipular, ¿también lo quieren poner a uno a hacer la comida y a servirle los platos? Oiga, definitivamente un descaro. Cualquier semejanza a la realidad es pura coincidencia, ¿verdad, muchachos? Y los apóstoles dicen no. Es que cocina sabroso. Sí, claro. No, y no, yo no puedo dejar la palabra, dicen los apóstoles. O sea, dejamos de predicar por servir a las mesas. Y ahí, oído, es donde nacen los diáconos. ¿Qué dice entonces el texto? Busquen gente para que sirvan las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio y en la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, Prócolo, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. Ganaron los griegos, porque todos estos son nombres griegos, ¿oyeron? Los griegos ganaron. Los presentaron a los apóstoles y orando les impusieron las manos. ¿Quiénes nacieron? ¿Los qué? Los diáconos. Ahora, ¿dónde nacen los ancianos? Precisamente Primera de Timoteo 3 nos lo explica. Vámonos a Primera de Timoteo 3 y Tito capítulo 2. Alguien que lea por favor el subtítulo de Primera de Timoteo 3. ¿Qué dice Primera de Timoteo capítulo 3? El subtítulo, por favor. ¿Quién lee el subtítulo si es tan amable? El oficio del obispo. El suyo dice oficio de obispo. Ah, interesante. El oficio del obispo. El oficio. En las Biblias otras, ¿qué dice? En el mío dice requisitos. Requisitos de obispo. De obispo. Bueno. Requisitos Y de léame por favor el versículo 8. ¿Qué dice el título? requisitos del diácono. De los diáconos. Entonces, los obispos y los diáconos, oído, son los encargados de la parte material. Y los apóstoles son los encargados de la parte espiritual. Los obispos, los ancianos son los que manejan a los diáconos. Por eso el requisito, ¿cuál es? Y oído con el obispo de Jerusalén, de Roma, oído con el Papa. Aquí dice, palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, obispo, oído, obispo, presbíterus o anciano es lo mismo. El obispo de Roma, que es Jorge Bergoglio, alias Francisco I, bien, mi hijo, buena obra deseas. ¿Sabes cuál es el problema? Es necesario que seas irreprensible. Y aquí viene el problema. Marido de una sola mujer, la mea juneica, que significa la única mujer. Sobrio, prudente, decoroso, esperador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y alguien me dirá, pero Francisco cumple esas funciones. Sí. ¿Sabe cuál es el problema? Que no cumple el versículo 4 y 5. Que gobierne bien su casa,
que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Usted me va a decir que Bergoglio tiene mujer, hijos? ¿Cómo sabemos si él sabe gobernar y cuidar bien la iglesia si no gobierna ni su propio hogar? Es más, no tiene esposa. ¿Por qué los papas no tienen esposa? Porque Es más, le es prohibido. le es prohibido tener esposa. ¿Por el qué? celibato. ¿Pero por qué? ¿Por qué los curas, los sacerdotes no pueden tener esposa? Si la Biblia dice que hay que casarse. Ellos no les permiten tener relaciones, hacen un voto de celibato o algo así. Creo que. Por ahí va la cosa. ¿Qué dice Selmanelli? ¿Por qué? Porque se han metido con, bueno, es como un casamiento con otras religiones, con otras ideas, y ellos solitos han hecho su propio decálogo, no sé cómo se le diga. Por ahí va. Realmente, cuando aparece el celibato por primera vez, hace muchos siglos atrás, es porque la Iglesia Católica es una nación rica. Si los sacerdotes, curas tienen familia, hay que mantenerle la familia, los hijos, los nietos, bisnietos. ¿Qué hacemos ahí? Si usted se va a mirar la historia de los papas, se va a encontrar que había papas que tenían esposa e hijos. Y eso era un problemonón porque el papa moría, los cardenales querían escoger a uno, montaban un papa, pero el hijo de este papa que murió mataba a este papa, cogía el papado, mejor dicho, el ejército, volvía añicos a todo el mundo y hasta hubo una mujer papa entre los papas católicos. Hubo una mujer papa. Aquí que estamos dándonos cuenta que una cosa es apóstol y otra muy diferente es anciano, obispo, presbítero. Vámonos ahora para terminar a Tito, ahí al lado. Siga ahí Tito capítulo 2 y mire qué dice, que es coherente con lo que estoy hablando. Tito dice, versículo 2, pero hablándole Pablo a Tito, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos, la palabra en griego presbíteros o obispo, sean sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Cuál es el trabajo de las ancianas? Miren esto, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas. La esposa debe ayudar a eso. Si el anciano está administrando los recursos de la iglesia, ¿sí?, los apóstoles no tienen el tiempo de meterse en la casa de las personas a arreglar sus problemas familiares. Y cuando se están torciendo, la anciana llega y le dice a la esposa, el obispo llega, habla con el marido. ¿Me hago entender el trabajo? ¿El problema cuál es? Que hoy hay un pastor que es la cabeza de la iglesia y ponen al pobre a hacer el hombre orquesta. Y el pastor pasan 10, 20 años de cristiano y ahora se están suicidando. Ahora hay pastores que dicen, no, yo no voy a visitar porque me cargo de problemas. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que cada uno tiene una función. Mire qué dice ahora el versículo, sigamos leyendo, versículo 6. Exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Tú, Tito, en todo, en buenas obras, sea ejemplo. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüenza, no tenga malo que decir de vosotros. Exhorte a los siervos, ¿sí? El pastor Tito, Tito es el pastor de la isla de Creta. El pastor Tito está poniendo orden en la iglesia y lo primero es que habla con los ancianos y los pone a hacer su trabajo. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, ya son las 9:04. Tenemos que descansar porque mañana
a las 5 seguimos estudiando 2 de Samuel. En las mañanas estamos en el Antiguo Testamento. Aquí leímos 2 argumentos. El primero, que el vicario de Cristo, se me olvidó, no, espere, yo cómo voy a cerrar, yo no puedo cerrar esta enseñanza. Sí, les dije a ustedes que me vino otra a la mente del vicario, que voy a arreglar ahorita la diapositiva y la voy a colocar bien. El vicario no es Pedro, porque fue Santiago el que presidió el Concilio de Jerusalén. Pero hay un problema. ¿Quién es el vicario o el representante de Dios en la tierra? ¿Quién me lo dice? ¿Nosotros? La iglesia de Jesucristo. No. Nosotros no ocupamos el lugar de Jesucristo. A ver. El Espíritu Santo. Sí, señor. Jesucristo. No. ¿Quién es el representante de Jesús en la tierra? El Espíritu Santo, el cual os llevará a la verdad. Váyanse a Juan capítulo 16. Y ese es el problema, perdónenme, no con el católico, no. Ese es el problema con la doctrina católica. ¿Sí? Juan capítulo 16, versículo, 7. ¿Qué dice, por favor? ¿Quién lo lee? O yo lo voy a leer, Dale, Gladys, dale. Que estoy que como y quiero comer. Ya me iba a poner a pelear porque me tiene cortándome aquí la palabra. ¿Qué dice? Versículo 7 era Juan 16, desde el 7, ¿no? Sí. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecados, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hasta ahí. El representante de Jesús en la tierra no es un ser humano. Es el Espíritu Santo de Dios, que es más real que usted y yo aquí hablando en este instante. Eso, Él es el que nos lleva a la verdad. Nótese que el texto 13 dice, primero el texto, versículo 8, dice 8, cuando venga el Espíritu Santo, Él es el que te convence de pecado, justicia y juicio. Versículo 13, Él te va a guiar a la verdad, porque no va a hablar de su cuenta. Él es el representante de Jesús. Hablará lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y versículo 14, subráyelo por favor. Él me glorificará. El representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. No fue el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque Pablo tenía el Espíritu Santo. La iglesia de Éfeso recibió el Espíritu Santo. La iglesia en Jerusalén la recibió. Los de Corinto la recibieron. Y si usted y yo no hemos recibido el Espíritu Santo, ¿qué hacemos aquí? Nosotros ya lo recibimos.
vive en nosotros y nos guía a la verdad. Él es el que nos enseña esto. Yo soy un simple instrumento, un burrito, el cual mi Señor se monta en mí y lo lleva donde Él quiera. No miramos al ser humano, miramos a Él. ¿Cómo me van a decir que es el vicario de Cristo? Señores, el vicario de Cristo, el representante de Jesucristo en la tierra, es el Espíritu Santo. Esa no la tenía anotada, me toca anotarlo ahorita antes de dormir. Vamos a descansar por hoy. Los espero mañana a las 5 de la mañana para seguir estudiando el Antiguo Testamento en las mañanas, el Nuevo en las noches. Los que están en Facebook o en YouTube, Dios los bendiga. Espero que esto haya servido de mucho. Por favor, apréndanlo, mastíquenlo, vuelvo a la masticar y enséñelo a otras personas.